¿Qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual vamos a hablar de un tema que me ha parecido muy interesante porque es algo que me han preguntado muchas veces en comentarios, en directos que he hecho, y es sobre mejorar el ajedrez, pero específicamente siendo adulto. Porque es cierto que mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo llego a 2000 de Elo? ¿Cómo hiciste para llegar a 1000 de Elo? ¿Qué aperturas recomiendas y todo eso? Pero en el caso de cuando es adulto, mucha gente dice que es más complicado, que a esa edad ya es imposible mejorar, o que, oye, tengo 30 años y recién estoy descubriendo el ajedrez, o tengo 20 y tantos, o tengo 40 y tantos, etcétera. Y quiero presentar esta pequeña investigación que he hecho tanto como mi experiencia personal, como casos que he visto sobre si se puede mejorar en ajedrez siendo adultos. Realmente existe un límite, no puedes llegar hasta cierto elo. ¿Qué es lo que se ha visto? Y bueno, vamos a hablar sobre ello porque es un tema muy interesante. Entonces, primero que todo, voy a hacer la analogía con aprender un idioma para que entiendan un poco la dificultad que sí es cierta que existe al empezar ajedrez a edad tardía, al igual que con cualquier deporte y al igual que aprender un idioma. Bueno, esta es una teoría muy sencilla, ¿no? Cuando uno es niño, aprende un idioma básicamente muy fácil para sobrevivir, ¿no? Nosotros aprendimos el español como cualquier cosa, y si hubiéramos crecido en otro país como en Estados Unidos, hubiéramos aprendido el inglés, o si hubiéramos crecido en China o en Japón, hubiéramos aprendido el chino o el japonés, ¿no? Entonces, esto es por una facilidad que tienen los niños para aprender un idioma. Y se podría decir que esto mismo es una facilidad que tienen al inicio para aprender un deporte o algo. No es mentira que si alguien empieza algo desde muy joven, ya sea el ajedrez, como sea jugar fútbol, tocar un piano o lo que sea, va a tener mayor facilidad para aprender eso. Ahora, ¿esto significa que cuando sea más grande va a ser imposible? No. Ahora, esto significa que cuando alguien empiece desde este niño, este, va a ser sí o sí mejor que todos. No, obviamente no. Pero sí es una ventaja, hay que aceptarlo. Y es verdad que la mayoría de jugadores de élite, por no decir el 95% de los que llegan a la verdadera élite sí han empezado desde chiquillos, y los que han empezado tardíamente, a lo mucho han empezado a los 13 14 años. No hemos visto casos de gente que empieza a los 20 y tantos o algo así, que lleguen a la élite, salvo lo que vamos a ver luego en el futuro. Entonces, ese concepto creo que esté claro para todos. Creo que todos hasta aquí estamos de acuerdo con que realmente es parecido a aprender un idioma, que luego se vuelve, vuelve más complicado, pero no imposible, ¿no? Entonces ya, esta es mi experiencia con el ajedrez y enseñando. Yo aprendí el ajedrez con 10 años. Yo aprendí de chico, aprendí en un taller de verano en un colegio, aprendí las reglas básicas, cómo ver las piezas, y aprendí a jugar para jugar un torneo interno en mi colegio, que era como típico torneo que hay en los salones, ¿no? De salón A contra salón B y así. Entonces yo quería ganar ese torneo porque mi hermano sabía jugar ajedrez y él quería que yo lo gane como para, ya tú sabes, el honor de la familia y todo eso. Entonces me enseñó lo básico y pude defenderme. Luego, como gané el torneo, me invitaron a un taller de verano y ahí aprendí un poco con un libro llamado Chess School. Aprendí tácticas y jugué torneos entre colegios y todo eso. Pero después, como a los 13 años así, lo dejé porque tú sabes que uno es joven y no le llama mucho la atención el ajedrez en ese tiempo. Y finalmente lo retomé a los 18 años, por ahí, cuando 19, creo que 18, cuando empezaba la cuarentena, antes de la cuarentena por ahí, y luego cuando fue el COVID ya lo jugué con mucha más intensidad online, viendo videos y todo eso. Entonces, durante este tiempo me animé a crear mi canal, lo cual me permitió pues dar clases a gente, tanto adulta como a niños, y algo que he observado es que obviamente la gente adulta muchas veces, cuando les doy clases a ellos, este, tienes que organizar muy bien un horario, ¿no? Porque tienen responsabilidades, obviamente, y a veces las clases eran en tiempos no ideales, y en cambio con la gente que era más joven, era más flexible, ¿no? Era como que tenían mucho más tiempo libre, tanto por el colegio, que no era tan exigente, algunos estaban en vacaciones inclusive a veces, era mucho más relajado y era más fácil. Eso sí es verdad. He tenido casos inclusive, no quiero dar tantos detalles, pero he tenido casos, me pueden confirmar si alguno de ustedes está viendo el video, de gente adulta que hacía clases conmigo mientras estaban en el receso del trabajo, porque daban como que clases, daban como que tenían como que un trabajo remoto, o gente inclusive que en el transporte público mediante mediante iban de su casa al trabajo y no sé qué cosa, les daba clases, inclusive he tenido casos locos. Y sí es verdad que eso he sentido que les hace que sea más complicado mejorar, pero no es tanto porque eres adulto y la biología te prohíbe mejorar, sino por lo que vamos a ver ahorita, que es el rol de la inversión. Y creo que esto es clave. Esto es lo más importante que pueden ver del video. Y por qué yo no digo que si eres adulto no puedes mejorar. De hecho, no creo que exista un límite como tal de cuánto puedes mejorar siendo adulto. Y lo voy a defender aquí y ahora. ¿Qué es la inversión? Bueno, básicamente
es obvio que uno cuando es niño puede jugar mucho más ajedrez a diario, puede jugar torneos más seguido, puede hacer muchas más cosas con mucha mayor libertad, pero si fueras adulto y tuvieras todo el tiempo que tuvieras, digamos que tuvieras libertad económica y pudieras dedicarte al ajedrez, podrías invertirte en el ajedrez y vivirlo y posiblemente tengas resultados muy buenos. Ahora, alguna gente conocerá el caso de un youtuber inglés que ha hecho esto y no le ha ido bien, pero creo que es porque él realmente está haciendo una metodología incorrecta. De hecho, hay maestros que lo han dicho que ese tipo está haciendo un método muy incorrecto, entonces obviamente no vas a mejorar hasta cierto punto. Pero eso es debate muy extenso para otro video, que sería métodos de entrenamiento. Que obviamente cuando llegas, a ver gente, cuando llegas a cierto elo no puedes solamente aprender conocimiento, ¿no? Lo más importante es la habilidad del juego, más que aprender teoría, realmente. Entonces eso es algo que se equivoca mucha gente, de que quiere aprender teoría y teoría y teoría y teoría que realmente no se ve en tus juegos y no tiene mucho sentido que la aprendas porque no es el punto. Entonces, ya, me voy por las ramas. Básicamente, cuando uno es niño, vive mucho el ajedrez. Inclusive está con la tendencia de los videos, con esta tontería del gambito alien, el gambito marciano, la apertura vaca. Creo que ahora sacó la apertura del toro, Anna Cramling, no sé qué tonteras. Entonces, estás al pendiente de todo esto, juegas ajedrez, te diviertes más, juegas con gente mucho más fuerte y estás en ese ámbito. Obviamente vas a mejorar, sea como sea. Por eso dicen que los niños en el ajedrez dan miedo, ¿no? Están mucho más expuestos a la inversión. Entonces, yo creo que uno siendo adulto, obviamente para el 99% de mi audiencia, que es adulta, es imposible dedicarle tanto tiempo al ajedrez porque no es viable para su economía y porque tampoco es algo que tenga la libertad de hacer, ¿no? Yo tampoco puedo simplemente tirarme la pera y decir voy a estudiar ajedrez por 5 años y voy a ser gran maestro o voy a intentar serlo porque no tengo ni los medios, tampoco tengo ni el nivel ni siquiera ni de cerca ni mucho menos, o sea, ¿de qué viviría? ¿No? Viviría de la calle, de robar, no sé, ¿a qué tendría que hacer? Entonces, sería imposible y sería algo complicado. Y entramos en ese duelo de que lastimosamente soy adulto y no puedo dedicarle el suficiente tiempo, pero a veces me parece que eso es una excusa. O mucha gente que encuentra la excusa del talento, que eso es una tontería en mi opinión. Entonces, creo que la inversión es clave. Y uno puede invertirse en algo sin necesidad de estar sin necesidad de dejar la vida de lado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ese es un punto muy importante en este momento. Y ahora voy a presentar un caso extremo. Esto demuestra que no es imposible. Tenemos al gran maestro Michael Suba, que en paz descanse, murió el año pasado. Y él empezó el ajedrez a los 19 años desde cero, no sabía nada. Empezó a los 19 años. Que a mí se me hace una edad que ya es tarde, ¿no? Uno dice, oye, si yo empiezo a los 20 es imposible que me vuelva gran maestro. No, eso es mentira. Hay un caso aquí. Sé que es extremo y mucha gente va a decir, no, pero seguramente él era muy talentoso y todo eso. Y nunca me gusta decir eso a mí porque siento que es como que un insulto, porque este, uno puede argumentar del talento, ¿no? De que, no, si alguien, si, por ejemplo, si Magnus hubiera sido carpintero, yo que sé, y hubiera aprendido ajedrez a los 20 años y hubiera sido gran maestro, no lo sé, o quién sabe, ¿no? Pero, no me gusta ese argumento porque imagínate que tú te esfuerzas mucho por algo y luego te dicen, no, solamente es que tú eres muy talentoso. Tú te esfuerzas mucho por algo y logras un resultado fuera de lo normal, ¿no? Ponte que tú te esforzaste mucho en hacer un cuadro artístico y te salió muy hermoso, parece que eres un pro, pero realmente lo que hiciste fue dedicarle horas y horas, días y días, meses inclusive a ese proyecto, o lo que sea que hayas hecho, y se le dio un resultado evidentemente muy bueno por la gran cantidad de esfuerzo que le pusiste, ¿no? Y al final digan, no, es que tú tienes talento en eso y por eso te salió bien. Para mí eso suena como un insulto prácticamente. O sea, sé que no lo dicen con mala intención, lo dicen con buena intención de halago, pero no es algo que realmente respete el esfuerzo y el trabajo que hay detrás. O sea, si tú ves a Magnus Carlsen, por ejemplo, él ha leído mucho más libros que casi todos los otros grandes maestros de élite de la actualidad y eso se demuestra mucho en su conocimiento. No creo que simplificar todo a decir talento me parece muy reductivo de la realidad. Entonces, este gran maestro empezó a los 19 años y pueden ver más sobre su historia, pero básicamente él creció en una época más antigua. Él nació en 1947 y entonces, obviamente en esa época él dedicó más el ambiente del ajedrez de los clubs y todo esto y logró invertirse en el deporte sin sacrificar su vida. Y finalmente después no fue poco tiempo, obviamente, no fue 11, 10.
11 años llegó a convertirse en gran maestro y ahí no acaba todo, ¿no? No solamente se volvió gran maestro, sino que luego llegó al top 20 y estuvo muy cerca de clasificar al torneo de candidatos, que es básicamente casi el torneo top, porque después de eso solamente sigue el duelo por el título del mundo y ya estaba, ¿no? Pero realmente es una historia muy inspiradora que demuestra que sí es posible. Aparte que hay muchos jugadores que han empezado el ajedrez a los 18 o 19 años y no se han vuelto grandes maestros, pero sí se han logrado volver maestros FIDE al menos. Y eso sí te lo puedo avalar que es posible. Estoy casi seguro que sí es posible porque, o sea, yo siento que si tirara así todo por la ventana, sí se puede lograr, no lo veo imposible. O alguien que sea un poco más pensante que yo podría hacerlo. Entonces, no lo veo imposible eso. Yo no lo veo como, yo eso sí lo veo yo lo veo lograble. Entonces, que tú digas que por ser adulto no puedes llegar a 2000 de él o tal de eso es una mentira completa. Probablemente tenga que ver con tu método de estudio, con querer priorizar más el estudio y la apertura, o simplemente porque simplemente juegas por entretenerte y ya está. Y no está mal, pero también sé consciente de que ese no es el método de mejorar y que realmente no esperes resultados extraordinarios, porque es verdad que sí, cuando eres adulto, obviamente tienes que meterle más ganas que un niño que puede jugar el método enigmático y por inercia llegar a muy buen elo, pero nosotros no tenemos ese privilegio, yo me incluyo, yo ya tengo más de 20, entonces me incluyo en esta lista, sé que no soy muy viejo para muchos, y obviamente voy a ser sincero, para casos de gente que ya descubre el ajedrez a los 50 años o 60 años así, ¿no? Ahí sí yo te digo que ser gran maestro sí es imposible, creo yo, teórico, prácticamente, a menos de que salga un caso, pero creo que si descubres el ajedrez a tus 20, 30 o inclusive 40, quizás no ser gran maestro porque esto es un caso extremo, como estoy diciendo, pero sí es posible llegar a un nivel muy competitivo de ajedrez, ser un jugador de torneo, estar cerca de niveles como candidato a maestro, maestro nacional o maestro FIDE es completamente posible. Más allá del talento y todo eso, creo que con una buena inmersión, con un buen método, obviamente con dinero para contratar entrenadores, es una posibilidad real. Pero no lo vean como excusa, véanlo como algo de que si les gusta el deporte y quieren cada vez disfrutar más y competir más de este juego, véanlo como una meta o como un bonus de lo que pueden lograr si, por ejemplo, con su trabajo les va bien o algo así para dedicarle más tiempo a a este deporte, ¿no? Que dentro de todo es un deporte, porque el ajedrez no es algo de lo que vas a vivir, ¿no? Inclusive yo te digo que con este canal, aunque mi canal tuviera el triple o el cuádruple de seguidores, no sería algo de lo que viviría, es algo más que lo hago no subo videos de ajedrez, no te dedicas al ajedrez para vivir de esto, a no ser que seas un top jugador. Entonces, tengan en cuenta eso. Y finalmente, conclusión. La conclusión es que más que la edad o que todo eso, lo que juega para mí un rol clave es el rol de la inmersión y el rol de la pasión por el juego. Creo que al final de cuentas, los jugadores que son realmente apasionados, y esto es realmente algo que puedo notar en mi comunidad, mucha gente, sí, independientemente de la edad, son muy como que ambivalentes, no, son muy como que dejan mucho de los hobbies, no, no solamente el ajedrez, hay mucha gente que tiene muchos hobbies o cosas que les gustaría hacer y la dejan, entre esas el ajedrez, como también dejan, yo que sé, el gimnasio o dejan otras cosas, a veces por motivos válidos como por prioridades más importantes en la vida y otra vez simplemente por flojera o dejadez o situaciones externas que puede pasar a cualquiera, ¿no? Yo también he dejado cosas, en este caso el ajedrez es de las cosas que siempre he conservado desde que lo empecé hace constantemente desde hace ya 6 años con la cuarentena. Siempre, no es como que estudie mucho, pero siempre estoy jugando y de eso me ha servido para mantener mi nivel y poco a poco ir subiéndolo, como pueden haber visto ahí, que tengo mis decentes, 2500, 2300 blitz, así, o sea, más o menos ahí, me defiendo. Y ya, entonces, es algo que quería decir. Tampoco quiero que agarren la excusa del talento, como ahí dice, no soy talentoso, simplemente pienso, gasto mayor tiempo pensando en arte que otros. Creo que es una buena reflexión. Es de un manga que me gusta, si les gusta. Se llama Blue Period, por si quieren leerlo. Entonces, gente, eso es todo por este video. Espero les haya servido. Ha sido más como una reflexión mía con un poco de casos históricos y mi experiencia propia. Siéntanse libre de comentar porque sé que es un tema que da a opiniones distintas o a otros casos personales de gente que es adulta. También, para hacer este video, para hacer esta presentación, me basé en un artículo de Liches que hablaba del caso de Suba y otras cosas. Esas son mis inspiraciones y también en este podcast en el cual ya un jugador adulto da su opinión de cómo ha sido para él mejorar en ajedrez. Entonces, en eso más o menos también me he inspirado. Y eso es todo, gente. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden dejar su like y suscribirse para más. Y nos vemos en un futuro video.
Adiós. Ah, y si alguien quiere contactarme para clases o está interesado en eso, pueden mensajearme en la caja de comentarios o también en mi Instagram y mi número que siempre dejo en la descripción. Ahora sí, adiós gente, se me cuidan.